Hola, hola, como les habíamos prometido, la idea o la intención de estos videos tutoriales es que ustedes puedan trabajar desde sus Word sin necesidad de enredarse y que sea un poquito más práctico. Hoy vamos a hablar de cómo hacer citas de un libro, tanto si es un formato impreso o un formato en versión electrónica. Estos son los modelos para formato impreso, el primero, y este es el modelo para versión electrónica. Vamos a empezar con una cita directamente para que ustedes entiendan el contexto de lo que yo les estoy hablando. En primera medida vamos a dar el ejemplo de cómo insertar la cita dentro de Word para que al final nos permita realizar la operación de la cita, ya sea de más de 40 palabras o menos de 40 palabras. ¿Listo? Que es algo que varía de acuerdo a las normas APA. Entonces comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es, suponiendo que lo que vamos a citar es algo textual y que es de menos de 40 palabras, como en este caso, que cuando yo lo señalo me hace un conteo de 11 palabras de 1932 que hay en todo el texto. Entonces, ¿qué hago yo? Puedo citar al inicio de la cita, haciendo mención a la cita. Puedo citar al final de la cita sin ningún problema, o en su defecto puedo parafrasear la cita. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer primero el ingreso de la cita en la parte de referencias bibliográficas para que nos permita identificar cómo podemos hacer citas con menos de 40 palabras. Entonces, vamos a suponer que esto es lo que vamos a citar de manera textual en nuestro trabajo. Nos remitimos directamente a la barra de herramientas de referencias. En citas y bibliografía le damos insertar citas previa verificación de que en estilo esté en APA sexta edición. Insertar cita, agregar nueva fuente. Cuando yo le doy allí en agregar nueva fuente, en tipo de fuente bibliográfica, yo debo colocar de qué se trata. En este caso es un libro. Teniendo esa información, ahora voy a mencionar el autor. Entonces, cuando hagamos alusión a un solo autor, la manera de hacerlo es la siguiente. Generalmente los libros son entre 1, 2 y 3 autores. La manera de citar un solo autor es de esta manera. Entonces vamos a suponer que este autor es de apellido Hernández, que es lo primero que se debe colocar, el apellido paterno. Hernández, lo separamos por coma para poder colocar el primer nombre del autor únicamente. Entonces vamos a suponer que este autor se llama Estela y que se escribe de esta manera. Luego, según el formato nos dice, debemos indicar el año de publicación del libro. Entonces en la parte donde dice año colocamos 2018. Donde dice título de la obra, el cual debe ir en cursiva y que por defecto, cuando yo vaya a generar la lista de referencias, él me lo va a botar de esta manera. Entonces yo le voy a colocar la psicología, dos puntos, cómo funciona en las personas. Listo. Vamos a suponer que ese es el nombre del libro. Entonces nos pide ciudad y país. Para ello, entonces le damos donde dice acá mostrar todos los campos bibliográficos y colocamos que la ciudad de publicación es Bogotá, por ejemplo, que el país o región es Colombia, y luego nos dice que debemos colocar edición, volúmenes y editorial. Entonces, si el libro cuenta con volumen, pues colocamos el número. Vamos a suponer que en este caso sí. Y colocamos la edición, primera, segunda, tercera edición de la siguiente manera. Entonces bajamos y aquí donde dice edición, colocamos tercera edición. Y vamos a colocar el editorial y vamos a decir que es la editorial ECOE, por ejemplo. Y le damos aceptar. Cuando yo le doy a aceptar, él automáticamente me arroja el primer apellido y el año. Eso lo hace el Word. Pero cuando yo cito de la siguiente manera, es importante colocar el número de página al final. Entonces, si mi cita fuera
al final del texto, o sea, la marca que estoy haciendo acá, lo fuera a hacer al final del texto, entonces simplemente me paro aquí en la cita, le digo opciones de cita y le digo convertir cita en texto estático. Cuando yo le doy allí, ya me permite agregarle un número de página y coloco el número de página donde yo tomé esta cita, esta referencia como tal. Y vamos a suponer que fue la página 215. Listo. Y le doy punto al final del paréntesis y de esta manera me queda la cita. Obviamente, antes de la cita debe haber algún texto. Pero si mi manera de citar no es esa, sino que yo quiero hacer la cita haciendo alusión al texto, la manera en cómo yo lo puedo hacer es la siguiente. Entonces, según lo afirma o lo confirma, no sé cómo lo quieran utilizar, Hernández, abro paréntesis y coloco el año únicamente en el paréntesis. Según lo afirma Hernández, la psicología de las historias es, dos puntos, abro comillas, hago mi referencia de menos de 40 palabras y al final debo colocar el número de página obligatoriamente. Después de las comillas abro paréntesis el número de página de donde tomé la cita. Esta es otra manera de citar con normas APA dentro del mismo texto. Pero sin embargo, hay otra manera de hacerlo y es el parafraseo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que sea parafraseo y que sea menos de 40 palabras? Pues ahí no hay necesidad y no hay conteo de palabras porque estoy parafraseando y explicando lo que el autor está diciendo, pero no es una idea mía, es de este autor que está acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, ¿hay alguna manera de hacerlo? Sí. Entonces, podemos decir que las personas utilizan su imaginación para dar cuenta de sus historias, lo que indica que estas pueden ser más divertidas. No estoy utilizando la cita textual de Hernández, pero estoy parafraseando su idea. Esa idea no es mía, es de Hernández. Entonces lo que yo hago al final es solamente colocar Hernández 2018 y cierro paréntesis. No hay necesidad de colocar número de página. ¿Por qué? Porque simplemente no estoy citando de manera textual. Pero ya esa cita quedó dentro de mi lista de referencias. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo vaya a ingresar mi lista de referencias me debe aparecer Hernández y su libro de psicología. ¿Cómo debo verificar esto? Entonces vamos a suponer que vamos a pasar de una vez a la lista de referencias y en esta parte donde dice citas y bibliografía, en vez de insertar cita le voy a dar bibliografía, le doy insertar bibliografía y de esta manera me aparece el libro que acabo de ingresar con el formato que les había indicado. Entonces, si yo entro a verificar el formato inicial, dice que lo primero que va es el apellido, la inicial del nombre, el año, el título de la obra en cursiva, la edición, los volúmenes, la ciudad, el país y la editorial. Verifiquemos que efectivamente sea así. Entonces, vemos que está el apellido, la inicial del primer nombre, el año, el nombre de la obra en cursiva, la edición, el volumen, la ciudad, el país y la editorial. La cita me quedó perfecta. De esa manera, a esta cita no tendría que hacerle ningún ajuste al final en mi lista de referencias. Ahora bien, vamos a suponer que la cita, quitemos esta de acá, vamos a suponer que la cita es de un libro que tomamos de la URL. ¿Cómo ingresamos la información? Entonces, listo. Vamos donde dice insertar cita, nuevamente agregamos nueva fuente. ¿Listo? Y le decimos que ahora el autor es apellido Solano Wilmar, separado por coma, recuerden. Que el título es Psicología Inversa. Un ejemplo.
que el año de publicación es 2016. ¿Qué más nos pide acá? Apellido, inicial del nombre, año, título de la obra en cursiva y la URL. Aquí no debo ingresar más nada, no hace falta editorial ni nada de eso. Entonces le doy mostrar todos los campos bibliográficos y al final voy a colocar el link o la URL de donde está el libro digitalizado. Entonces vamos a suponer que es este. Copio la URL donde está el libro y le doy aceptar. Cuando yo le doy a aceptar, él automáticamente me aparece con el primer apellido y el año de publicación y como ya les expliqué, cada una de las citas, dependiendo de cómo lo quiera yo enfocar, puedo realizarlo, ya sea al final del texto, haciendo mención en el texto o parafraseando la cita. Entonces elimino esto acá, porque no utilicé ningún ejemplo escrito para ello, y voy a verificar ahora cómo me quedó esa cita en la lista de referencias. Entonces me voy a bibliografía, le digo insertar bibliografía, me va a aparecer Hernández que ya incluí y Solano que es el que acabo de ingresar, apellido, inicial del nombre, año, título de la obra y recuperado de. Cuando yo tengo esta información ya me aparece acá. La única diferencia es que dice obtenido de y debería decir recuperado de. Estas son ajustes pequeños que el Word por defecto lanza, pero que debemos hacer de manera manual. Entonces, cuando ya tengamos todas nuestras citas de todo nuestro trabajo, todo lo que diga obtenido de debe ser cambiado con la palabra recuperado al final. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a suponer que ya se hizo la explicación y que ya está la lista de referencias ajustada. Entonces ahora vamos a proceder con las citas de más de 40 palabras, también de libros. Entonces, suponiendo que sea del mismo autor, Hernández 2018, la cita cuando es un libro impreso y cuando es un libro en versión electrónica no va a cambiar, ya insertamos ambas. O sea, ya aparece en nuestra lista de referencias Hernández y Solano en versión impresa y en versión electrónica. Entonces no hay necesidad de volver a explicar cómo se ingresa cada una en su respectivo formato porque ya vimos cómo se hace. Les voy a explicar entonces cómo hacemos la cita con más de 40 palabras ingresando la información en nuestro trabajo. Entonces también podemos hacer mención antes del texto. Entonces esa es nuestra cita de más de 40 palabras, al hacer el conteo hay 49. Podemos decir, según lo indica Hernández, colocamos el año entre paréntesis. Es importante tener en cuenta, abro dos puntos, y cuando es de más de 40 palabras debe ir en un párrafo aparte. Cuando yo ingreso esta información, entonces bajo, lo dejo en un párrafo aparte, señalo mi cita, le digo que debe ir en tamaño 11 y que el interlineado debe ser de 8 a 10 puntos. Listo. Entonces le digo que ya quedó allí de 8 a 10 puntos, aceptar, y que debe ir a una sangría de 2,5 o a una tabulación de 2,5. Lo que hago es pararme en mi regleta y mover hasta 2,5 esa cita. Listo, ya ahí la tengo en bloque, pero al final debo colocar la página porque esto es una cita textual. Entonces, quito el punto, abro paréntesis y coloco que la página de esa cita es la 215. Cuando yo coloco esta información, cierro paréntesis, al final cierro con punto. Esta es una manera de citar. La otra manera es al final del texto. Entonces lo que hago es lo siguiente. Entonces vamos a suponer, según lo que se pretende explicar, es lo siguiente. Ejemplo que vayamos a colocar y darle apertura a esta cita. Al final voy a colocar la cita de esta manera. Entonces me voy a referencias, le digo insertar cita y le digo pues mi autor es Hernández. Él me va a aparecer así. Lo que hago es pararme allí y le digo convertir en cita de texto estático y al final le agrego el número de página. Teniendo ya esta información,
estamos listos ya para poder explicar cómo hacemos para citar de un capítulo de un libro. Nos vemos hasta pronto.